El mercado inmobiliario viene mostrando un dinamismo importante en los últimos años. Según los datos que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de compraventas de viviendas alcanzó niveles históricamente altos sobre el cierre del año pasado y, en el conjunto de 2022, acumuló un crecimiento de 15%. Esto ocurrió en un marco de aumento significativo de los precios de las viviendas, tanto en Montevideo como en el interior del país. ¿Cuántas compraventas de viviendas hubo en 2022 en Uruguay? ¿Qué pasó a nivel de precios? ¿Cuáles son los factores que están impulsando ese buen desempeño del mercado inmobiliario? ¿Qué perspectivas hay? Bueno, vamos a conversarlo. Estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Delfina, te propongo comenzar por repasar lo que son las últimas cifras publicadas en relación con el mercado inmobiliario. ¿Cuántas operaciones de compraventa de viviendas se registraron en el conjunto del año pasado? Bien, según los datos que publicó el INE, en 2022 se registraron 50.730 compraventas de viviendas en el total del país. Eso, como adelantaba Emiliano, fue un 15% más que en 2021 y de hecho es el mayor nivel de operaciones en por lo menos los últimos 6 años, que es desde cuando se publican estos datos. Y la verdad es que la actividad inmobiliaria viene de 2 años de crecimiento firme post pandemia. En 2021 se había visto un incremento de 25%. Y además el dinamismo se observa tanto en Montevideo como en el interior del país. Bien, a ver, ¿podemos comentar esas cifras por región? Supongo que Montevideo, claro, es una parte importante del volumen de operaciones, ¿no? Sí, habitualmente Montevideo representa entre el 30 y el 40% del total de altas de compraventa de viviendas. En 2022 representó la tercera parte y el resto se dividió entre los departamentos del interior. En Maldonado y Canelones se dieron el 16 y el 14% de las transacciones respectivamente. Y luego, ya un escalón bastante más abajo, con el 5% cada uno, se ubicaron Colonia y Rocha. El resto de los departamentos tuvo una participación de entre 1 y 3%. En cualquier caso, el crecimiento del año pasado fue muy generalizado, con la única excepción de Flores, que exhibió una caída de más de 20% de la compraventa de viviendas, después de haber tenido un aumento muy fuerte en 2021. Este aumento de la actividad inmobiliaria en los últimos años fue más intenso en el interior del país que en la capital. De hecho, en 2020 se dio una caída de la cantidad de compraventas en Montevideo, mientras que en el interior, en su conjunto, las compraventas se mantuvieron estables. Y en 2021 y 2022 subieron en mayor magnitud que en la capital. De esa forma, si comparamos las cifras de 2017, que es cuando comienza a publicarse esta información, con las del año pasado, en Montevideo vemos un incremento de 7% en el volumen de compraventas, mientras que en el interior estamos viendo un 17% más de operación. ¿Y qué sucedió, Delfina, a nivel de precios? Bueno, después de la baja que mostraron los precios de las viviendas en 2020, desde 2021 volvimos a ver aumentos significativos y los precios están ahora en niveles extraordinariamente altos en una comparación histórica. El INE publica el precio de las transacciones de compraventa de viviendas en mediana para Montevideo y el interior. Según estos datos que están disponibles hasta noviembre, en el promedio enero-noviembre del año pasado, el precio de venta de las viviendas fue en mediana de $72.400 para el total del país, siendo bastante más alto en la capital de $108.000 y más bajo en el interior de $50.700. Esto implicó una suba de 6% de los precios en Montevideo y de 16% en el interior. Por supuesto que además hay dinámicas diferentes por departamento y también dentro de Montevideo por zona y tipo de vivienda, pero la tendencia general ha sido al alza en estos últimos 2 años y esto se vincula, entre otras cosas, con el aumento fuerte que tuvieron los costos de construir medios en dólares. Ese es un driver clave detrás del alza de los precios de la vivienda de los últimos años. Delfina, a partir de estas cifras, ¿qué tamaño estiman alcanzó el mercado inmobiliario en Uruguay en 2022? Bueno, en Exante estimamos que el mercado inmobiliario, entendido como el monto total de compraventas de viviendas realizadas en el año,
superó los 3.500 millones de dólares en 2022. Eso es un monto alrededor de 30% mayor al de 2021 y es muy alto en una mirada histórica. Bien. ¿Y qué factores explican este dinamismo de la actividad inmobiliaria en los últimos años? ¿Qué análisis realizan ustedes en ex ante en este sentido? Bueno, seguramente hay muchos elementos que están incidiendo. Del lado de la oferta estamos viendo mucho dinamismo en la construcción de viviendas promovidas tras los cambios en la reglamentación que estableció el gobierno en abril de 2020. Lo hemos comentado otras veces en este espacio. En 2021 y 2022 vimos un pico de proyectos promovidos bajo este régimen, superándose los 170 proyectos por año, con crecimiento fuerte tanto en Montevideo como en el interior. Eso sin duda se está impulsando la construcción y por ende la comercialización de este tipo de viviendas. Además, en medio de mayores flujos de inversiones extranjeras, de argentinos sobre todo, también hemos estado viendo una redinamización importante de la actividad en Punta del Este y en algunas zonas de Montevideo y el área metropolitana. Y todo esto en medio de un escenario al lado de la demanda, en el que la pandemia permitió un mayor ahorro en algunos estratos de la población y alentó también cambios en las decisiones de vivienda en algunos hogares. No somos expertos, pero los operadores del sector señalan que hubo corrimientos en la demanda, a veces buscando más espacio y en muchos casos alejándose de las zonas más céntricas de la ciudad ante el aumento del trabajo a distancia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué rol ha tenido el desarrollo del crédito hipotecario? A ver, más allá del mayor ahorro que se acumuló durante la pandemia en algunos segmentos de la población, que recién tú mencionabas, ¿está aumentando la compra de inmuebles a crédito? Sí, el crédito hipotecario tuvo un crecimiento muy fuerte en estos últimos años. En particular, en 2022 se concedieron unos 3.800 créditos hipotecarios nuevos por unos 360 millones de dólares. Eso es casi 20% más que en 2021 en términos de cantidad de operaciones y cerca de 30% más en monto. De hecho, se trata del mayor monto concedido desde que se tienen datos. Con lo cual, sin duda, se está subiendo la compra a crédito. De todas maneras, estamos hablando, reitero, de unos 360 millones de dólares de créditos hipotecarios nuevos concedidos en un mercado de compraventa de viviendas que, como mencionaba antes, habría probablemente superado los 3.500 millones de dólares en 2022. Esto quiere decir que, pese al aumento, las compras a crédito habrían representado en el orden del 10% del total el año pasado, por lo que el grueso de la actividad inmobiliaria no se financia de esta manera. Está claro. A ver, ahora ya para ir terminando y mirando para adelante, ¿qué perspectivas se manejan para este año, para este 2023? ¿Es esperable que se mantenga el dinamismo en el mercado inmobiliario? Bueno, a la luz de los últimos datos disponibles, la verdad que el dinamismo se mantuvo muy firme en el cierre de 2022. Se alcanzó un pico de ventas en diciembre, con un récord también a nivel de créditos hipotecarios concedidos. Esto da la pauta de que la actividad se habría mantenido firme probablemente en este comienzo de 2023 también. Sin embargo, a nuestro juicio, la suba de las tasas de interés, tanto a nivel global como a nivel doméstico, puede desalentar en cierta forma la demanda en la medida en que tienda a encarecer el crédito y a hacernos atractivas también otras alternativas de inversión o de canalización de los ahorros. En ese contexto, en ex ante esperamos que la actividad inmobiliaria y los precios de las viviendas se mantengan firmes este año, aunque aumentando probablemente a menor ritmo que en los últimos 2 años. Delfina, gracias por este análisis a propósito del desempeño reciente y las perspectivas del mercado inmobiliario. Nos volvemos a contactar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau.